Efectivamente, el día de ayer, como todo el mundo ya sabe, hubo una jornada que le propició un toro a Juan Sebastián Hurtado, torero de la tarde del día de ayer, paciente que fue valorado por los médicos de la Plaza de Toros, donde se vio que efectivamente tenía una cornada de una profundidad entre 8 y 10 centímetros, donde realmente no había un riesgo de una lesión de un de una lesión vascular de gran calibre. En este caso hablamos de la femoral. Se tomó la decisión de hacer un empaquetamiento y remitirlo al Hospital Santa Sofía, que es el hospital donde realmente llegan todos los pacientes de la Plaza de Toros, por la cercanía y por la complejidad del hospital y por la referencia que tenemos a nivel mundial como Hospital Santa Sofía. Allí es trasladado, es observado por los médicos, los cirujanos de turno toman la decisión de todos modos llevarlo a quirófano para revisar que realmente no existiera y descartar la lesión de arterias a nivel de esa lesión que se presentó en el muslo izquierdo, parte lateral externa. Es llevado a cirugía, egresa del quirófano cerca de las 9 de la noche. El reporte de quirófanos es que efectivamente existían lesiones de pequeños vasos, que se logró la coagulación, la hemostasis de dichas lesiones, se ha empaquetado, sea un hemova para que siga drenando, y todo eso se hace con función y con la relación de evitar de que haga un síndrome de compartimental. Cuando hay lesiones vasculares o lesiones de estos tipos de tejidos, el riesgo es que haga edema, se inflame todos los tejidos y haga un síndrome compartimental. Se logró efectivamente hacer la hemostasis de dichos vasos, se cierra la herida y se lleva a pensión para la observación y seguir definiendo cómo sigue la evolución del paciente. El parte hasta ahora es un parte de tranquilidad, el paciente está estable, no tiene ninguna complicación en la fecha, pero igualmente sigue siendo observado por los cirujanos de turno. Bueno, nosotros contamos 70 especialidades o especialidades, y eso permite que cualquier paciente que llega a Santa Sofía, pacientes demasiado críticos e inestables, pues tengan un manejo integral y un diagnóstico integral de sus patologías. Cuando tienen la opción tan grande como hospital como Santa Sofía, tener tantas especialidades, pues les permiten tener un tema de mayor detalle, de mayor precisión a la hora de diagnosticar y a la hora de tomar la decisión de llevarlo a cirugía. Eso es lo que permite que efectivamente un cirujano cardiovascular, un cirujano de corazón, un cirujano general, pues tomen esa decisión y lo lleven para bien del paciente, a llevarlo a un quirófano y observar qué hay internamente en la herida. Si nosotros no contamos con esas especialidades, pues no podemos tomar esos riesgos, pero como las contamos, tomamos ese riesgo por el bien del paciente, por la integralidad del paciente, y eso permite que el protocolo y las guías clínicas se apliquen a cabalidad y a profundidad en cualquier paciente, sin importar la condición económica, sin saber realmente excluir a ningún paciente, sino que realmente velar siempre por la calidad, por la humanización y por la atención oportuna y consistente de cualquier patología y de cualquier paciente en Caldas. El tema es menos grave y menos delicado. El tema de Ricardo Santana es diferente. La situación, recordemos que hace un año tuvo una contusión a nivel de tórax inferior, y esa contusión pues afectó efectivamente el páncreas, y cuando afectó el páncreas, lo que encontramos en sitio operatorio es que tenía un daño de más del 80% del páncreas, y cuando el páncreas tiene esa contusión, se genera un tema que llama una enfermedad sistémica, una falla multisistémica, porque el páncreas se inflama, genera sustancias que conlleva a que haga una autolipsis del páncreas y de muchos órganos internamente, y eso conlleva a que Ricardo Santana entrara en una falla multisistémica, como si tuviera una septicemia grave, y esto llevó a que él estuviera cerca de 90 días en Santa Sofía, en cuidados intensivos. Fuera de eso, hizo daño en muchos órganos de su cuerpo, estuvo entubado, estuvo en recuperación, estuvo muchas veces en cirugía. O sea, la situación de Ricardo Santana fue totalmente diferente, muy grave y muy delicada, por gracias a la buena capacidad de Santa Sofía, que ha sido un baluarte en el tema de cuidados intensivos. Pues logramos que efectivamente, con la ayuda de la doctora Florian, que fue la médica de cabecera, la intensivista Florian, pues se logró efectivamente sacar adelante a Ricardo con todo su equipo médico, con todos los cirujanos. Después recuerdo que Ricardo, ya por el tanto tiempo llevado en Santa Sofía, solicitó
que si le podemos ayudar para que se trasladara a la clínica Imbanaco, que es una buena clínica a nivel nacional y a nivel mundial, y por cercanía a la familia, allí se logró estar estable los últimos días de su enfermedad, de su patología, y efectivamente con la ayuda y el apoyo tanto de Santa Sofía como Imbanaco, pues hoy Ricardo Santana vuelve a la ciudad de Manizales con gratitud, con profesionalismo, a decirle a Santa Sofía mil gracias por haberme salvado la vida, mil gracias por todos sus cuidados, mil gracias por la humanización y la atención integral que le dimos. Pues eso a nosotros como Hospital Santa Sofía nos llena de satisfacción de que la gente reconozca que hacemos todo por ellos. En la historia de Manizales con Plaza de Toros, igualmente como Santa Sofía, pues la de Ricardo Santana es una contusión grave que afectó todo el sistema hemodinámico y de estabilidad del paciente Ricardo Santana en ese momento. No fue tanto la herida en sí de la cornada, sino la contusión en el nivel del páncreas que generó todo ese daño. Pero lo que podemos decir es que en la historia de la medicina, lo delicado de una cornada es que afecte un gran vaso. En ese caso, que afecte la arteria aorta, que afecte la vena cava o que afecte una arteria como la femoral. Pues estas heridas son delicadísimas porque fácilmente pueden entrar en choque hipovolémico y llevar a la muerte de cualquier paciente, en ese caso de un torero. Esas son las cornadas más delicadas que podemos identificar en la historia de la medicina, pero el caso de Ricardo Santana es un caso sui generis, donde afectó el páncreas y generó una falla multisistémica, conllevando en menos de 48 horas a que el paciente ingresara a cuidados intensivos por el daño autolítico del páncreas. Nosotros hemos un contrato con el Hemocentro del Café, pero lastimosamente, hay que decirlo claramente, pues la falta de pagos y oportunidad pues genera que Hemocentro no esté trabajando y tenga la oportunidad suficiente. Y segundo, también hay que recordarle que hay tipos de sangres que son escasos, que no lo puede conseguir fácilmente el Hemocentro del Café, y que también el tema de donación todos los días es escaso, y mucho más cuando también hay mayores controles en el tema de infecciones que se transmiten por vía sanguínea. Todos esos son factores que agravan el tema de tener un almacenamiento suficiente de sangre, y eso dificulta la atención de muchos pacientes, y a veces tenemos que acudir no solamente a sangre, sino a otros elementos o adentros hemocomponentes para surtir esas necesidades cuando un paciente llega a Santa Sofía o a cualquier servicio de urgencias o de cuidados intensivos, para compensar hemodinámicamente y garantizar el volumen sanguíneo de dichos pacientes.